Hola, mi nombre es Santiago Esposa, soy el creador del blog sobre arboricultura urbana y estamos en este momento en la Plaza Balmaceda, en el ángulo en que limita la comuna de Santiago con la comuna de Quinta Normal. Atrás mío está la antigua estación Yungay y los restos de la antigua estación Yungay. Elegí esta plazoleta porque estuvo abandonada durante muchos años y ahora ha sido repoblada por numerosos árboles que cumplen con las características del árbol urbano, es decir, tienen más de 2 metros y han sido establecidos por constructores, lo cual permite su estabilidad. Pero ¿qué tienen de característico estos árboles? Que son 40 quillares, son 3 peumos y 3 bellotos. Lo que tienen de característico es que representan un cambio de paradigma en la utilización del árbol urbano en una ciudad como Santiago, que es una ciudad contaminada. Estas 3 especies, quillay, belloto y peumo, son especies de hoja perenne, es decir, no botan sus hojas en invierno y además no requieren poda como lo conocemos hasta el momento en el tema de los árboles de hoja caduca, como por ejemplo olmos, melias, robiñas, que es lo que predomina en este paisaje. Y respecto de este tema específicamente, precisar que el tema de las podas ha sido muy mal utilizado y ha sido muy mal concebido, producto de falta de conocimiento principalmente. Nosotros sabemos que en la ciudad de Santiago, por lo menos hasta mediados del siglo pasado, del siglo antepasado, mediados del 1900, no existían árboles urbanos. Hay fotos históricas de las calles del centro de Santiago, por ejemplo, donde no habían árboles urbanos. Y estos árboles comienzan a ser establecidos en esa época. ¿Pero cómo? Producto de intensas podas de algunos árboles que ya existían. Y se usaban las ramas, que eran producto de las podas, para poder producir nuevos árboles. Y esa costumbre se ha mantenido hasta el día de hoy y nosotros hoy día tenemos árboles desmochados todos los años, árboles que son despuntados todos los años y esos restos de árboles, esas ramas que se producen en esta poda entre comillas, son utilizadas para producir nuevos árboles y por lo tanto es una práctica y una técnica que se ha continuado en el tiempo, pensando que hoy día no es necesario, porque hoy día existen muchos viveros privados y viveros del Estado. De hecho, el Estado está en una campaña respecto de donación de árboles y no es necesario ya recurrir a estas prácticas. Pero ¿de dónde proviene? ¿De dónde proviene el desmoche? ¿De dónde proviene el despunte? ¿De dónde proviene la mutilación de los árboles? Nosotros sabemos que la poda, que los árboles urbanos en realidad son producto del crecimiento de las ciudades y eso ocurrió a fines del 1700 con la era industrial. Estamos pensando en 300 años de historia del arbolado urbano en el mundo. Muy anterior a eso es la agricultura y la poda de la agricultura ya sabemos que en Roma, en la antigua Roma, habían épocas precisas donde efectivamente se podaban los árboles y se podaban los frutos. ¿Y cuál es el objetivo de la poda agrícola? El objetivo de la poda agrícola es aprovechar el vigor de los brotes para poder obtener mayor producción de frutos. Ese es el objetivo de la poda agrícola. En el ámbito forestal, el objetivo de la poda forestal es poder liberar el tronco de rama, obtener madera libre de nudos, pero también acumular en el tronco la mayor cantidad de madera posible. Y tenemos que preguntarnos cuál es el objetivo de la poda de los árboles urbanos.
de estos árboles que están cortados a la mitad, de estos árboles que han sido desmochados, a los cuales se le ha retirado gran parte de su ramaje, de su copa. Hoy día el objetivo de la poda en árboles urbanos tiene que ser lograr una mayor producción de servicios ambientales, de servicios sociales, de servicios psicológicos y de beneficios económicos. Y el desmoche y el despunte y la mutilación de los árboles no genera una mayor cantidad de beneficios de los que ya he mencionado. Por ejemplo, un árbol desmochado es capaz de fijar más carbono que un árbol bien podado. Un árbol desmochado es capaz de generar más sombra que un árbol en buen estado. Un árbol desmochado es capaz de generar mejor paisaje que un árbol en buen estado. Esas son las preguntas que tenemos que hacer y por lo tanto el objetivo de la poda de árboles urbanos no es otro que generar un árbol con la mejor forma posible. Y eso hoy día no se está cumpliendo y no se ha cumplido durante toda nuestra historia. Son muchos los reclamos, son muchas las críticas, son muchos los problemas que genera la poda, la mal llamada poda, el desmoche y el despunte de los árboles urbanos. Son demasiados los problemas que generan. Y nosotros sabemos que detrás de esto hay un objetivo, que es el de aprovechar ese material para poder evitarse la compra de semillas, la viverización de las plantas, la producción en vivero, etcétera, etcétera. Porque es muy cómodo tomar una rama, enterrarla en la tierra, regarla, por ejemplo una rama de rodilla, y usted va a obtener un nuevo árbol. Eso es muy cómodo y es muy barato. Pero esa comodidad y ese ahorro de costos le genera un problema a la ciudad que la ciudad no se merece. Bueno, en el fondo el tema es que ojalá cuando se enfrente la creación de un área verde, ojalá que cuando se enfrente la arborización de una calle, se puedan hoy día elegir justamente las especies adecuadas, como es el caso de lo que ocurre en esta Plaza Balmaceda, antigua plazoleta Yungay, que para la cual se han elegido especies nativas de hoja perenne y se han establecido aquí árboles en cantidad, estamos hablando de 46 árboles en una pequeña plaza, en cantidad y en calidad adecuada. Me despido con esto y espero que este pequeño video haya sido interesante para ustedes. Gracias.